Buenas tardes, jóvenes. Bien, sin novedad. Buenas tardes, licenciado. Vamos, buenas tardes, señor. Con ustedes es problema que no los conoce uno, hombre. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señor. Pero tal vez dentro de unos 2 años, tal vez de repente nos conocemos y van a decir, aquel viejito que va ahí es el que nos dio clase, pero no lo conocimos. Y de repente, pues yo creo que nos habíamos quedado en la naturaleza de la ciencia política, creo yo. ¿Cómo se desarrolla y construye el conocimiento que genera la metodología que utiliza para difundir y validar dicho conocimiento, entre otras cuestiones? Hay 3 incisos. La posición de un objeto es la característica previa del conocimiento científico que implica la existencia de un orden de hechos sobre los cuales se realizan las reflexiones de los investigadores y la posibilidad de abordarlos de manera objetiva. O sea que previo al conocimiento científico hay una serie de pasos, métodos. El método es el paso, los pasos que se van a llevar. Y en todo caso, recuérdense que para elaborar un acontecimiento, un hecho, pues el estudio de un tipo de tema, lo primero que debemos de tener en cuenta es el tema. Si no hay tema, de nada nos serviría. Y de ahí nos interesaría también recolectar todo ese tipo de información sobre el tema para poder ir abordando, ir conociendo las diferentes performances que tiene el tema con respecto a que se va a investigar. Aquí el meollo del asunto es que, como es un método, tiene pasos delineados cada uno, hay hipótesis, marco metodológico, marco teórico, desarrollo del mismo, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos en una investigación de carácter científico. En otros, pues sí, se eliminan algunos y en algunos casos se utilizan objetivos, ¿verdad? Pero para la elaboración de este método científico hay algo que es muy, muy importante. Fíjense que algo que generalmente a veces se olvida en otros cursos, y dice la manera de abordarlos objetivamente, ¿va ustedes? Entonces, ¿qué entenderíamos por objetivamente? A ver, un colaborador, Abigail o Alan. Abigail o Alan. Que tiene que ser enfocado con datos concretos, con información concreta. Gracias, Alan. Luisa, o Eddie, perdón. Juana Sí, fui yo el que hablé. Eddie. Sí. Entonces Alan ya se fue. Santa Elisa o Michelle. Lo que piensen, no tengan pena, aquí estamos para ir corrigiendo. Entonces, cuando uno habla de objetividad es tratar de ver las cosas tal como son y no como uno quisiera que fueran, porque entonces entra la parte de carácter subjetivo en uno, ¿a ustedes? Entonces uno se puede inclinar por tener alguna relación con algún grupo político o con el gobernante o X, y entonces su tendencia a la hora de poder mencionar los hechos tiene una tendencia de parcialidad, se vuelve de carácter subjetivo a ustedes. Entonces, de esta manera es como uno quisiera que fueran todos los acontecimientos, desde los hechos de tránsito, desde los hechos de carácter cultural hasta políticos. Cada gente a veces tiene una percepción de carácter diferente. Cuando hay un accidente, las mismas personas involucradas en los hechos, ustedes han visto que cada quien cada quien culpa al otro.
de lo que pasó y no de una forma como fuera visto. Un acontecimiento deportivo pudiera ser, digamos, ayer creo que ganó el equipo de Guastatoya municipal, y cada uno puede observar las diferentes manifestaciones, o unos por una parte cómo fueron los goles, si fueron bonitos, si fueron feos, si fueron un montón de cosas, cada uno lo veía diferente. Entonces hay que abordarlo objetivamente. Los acontecimientos a veces que se dan violentos en Guatemala con respecto a ciertas situaciones, digamos, creo que hubo una retención de 22 policías y unos militares por asuntos en Petén, ¿verdad ustedes? Las circunstancias que se dieron es en un lugar donde aparentemente se siembra cocaína o marihuana, algo así, pero es un acontecimiento político que al final llevó la retención de todo este tipo de personas, y de alguna manera pues la policía y el ejército quedó mal visto a ustedes, porque entonces si el único ente que tiene autoridad para poder implementar lo que es la violencia es el gobierno. Y aquí hemos podido observar que en todo caso son las poblaciones que de alguna manera no dejan a veces que los grupos institucionales que tienen que resguardar el orden pues puedan hacer su trabajo tal como es. Entonces cada quien tiene diferente forma de poder observar las cosas. Segundo, utilización de un método. Esto implica la forma en que se despliega la investigación, la colocación de la orden de ideas, demostración y la experimentación. Es todo el proceso metodológico que se llega hasta sus conclusiones y resultados que generalmente se establecen. Yo les decía que de alguna manera uno de los pasos, especialmente en el método de investigación, nosotros casi todos hemos hecho algún trabajo de investigación. Yo al menos casi todos a la carrera sobre el tiempo, ¿no? Solo por presentarlos, los hacía a ustedes, pero nunca me preocupé esencialmente, o sea, la mayoría de nosotros no nos preocupamos esencialmente por volver a iniciar el proceso metodológico desde el inicio hasta el final, ¿verdad? No que ahí nos va como nos vaya, bien o mal, pero lo presentamos. Lo importante es trabajarlo sin verificar realmente si está bien elaborado. Y el tercero es el establecimiento de certidumbres. Esto nos lleva a establecer las relaciones inciertas e imprecisas bajo un nombre u otro, las relaciones estables o constantes entre los fenómenos observados y de llegar a un sistema de conjunto. Les decía a sus compañeros la incertidumbre que en este momento abarca con la famosa enfermedad, ¿va usted? Del COVID. ¿Cuándo irá a terminar esta pandemia? Y cómo de alguna manera ha creado un montón de situaciones de carácter emocional, psicológico, patológico, económico, de todo a ustedes. Les decía, nosotros, por ejemplo, las personas que somos arriba de los 65 años, aparentemente nosotros no nos van a vacunar, ¿va ustedes? Dicen, pues, según las publicaciones que se ha observado, porque el estudio de las vacunas, o sea, de la forma en que elaboraron todo este tipo de actividad, se relaciona especialmente con que fueron hechos para gente de un promedio de 18 a 55 años. Entonces, para la gente de la tercera edad no sabe cómo la vacuna va a responder, especialmente en estas personas, ¿verdad? Me imagino yo que cada cuerpo es tan diferente que de alguna manera, incluyendo los que han estado vacunados, que su reacción tiende a ser diferente. Y ahora viene otra incertidumbre, ¿verdad? Otra incertidumbre en el sentido de que de alguna manera decían hoy los medios publicitarios que en Inglaterra apareció un nuevo tipo de cepa. Hay 10 personas infectadas y que las vacunas no tienen ningún efecto sobre esta cepa que se ha vuelto inmune a las vacunas para ustedes, a la puchica. Y entonces
estamos en un periodo de caos para ustedes, porque ustedes se pueden imaginar que ustedes han podido leer o escuchar que casi todas las instituciones que están elaborando las vacunas, casi todas las han hecho con una prontitud que de alguna manera pues no permitió un estudio mucho más amplio. Entonces, esa incertidumbre se aclarará hasta que se encuentren, hasta que los resultados sean totalmente positivos con respecto a atacar a la COVID y a todas sus mutaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de las cuestiones de carácter político también siguen siendo igual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el presidente, ¿verdad? Para hacer de una carácter social, ¿verdad? Va a terminar bien su gobierno, seguirán existiendo la corrupción, obviamente, ¿va? Seguirá existiendo la violencia, etcétera, mientras no se haga un estudio o un programa para combatir este tipo de situación, seguiremos bajo el mismo esquema de incertidumbre con respecto a los acontecimientos que se están dando a ustedes. Después viene, esto lo agregué ahí especialmente, es un agregado que hice, y dice: Aristóteles afirma en su obra política que el hombre es esencialmente animal, social, racional y político debido a tres componentes que constituyen un hombre: su naturaleza propia de él, inherente de él, sus hábitos y su razón, la razón por las cuales el hombre es un ser social más que cualquier animal gregario, es evidente, más que aquel animal que vive especialmente en la comunidad. O sea que el hombre vive en conjunto, interactúa con otros tipos de personas, ¿verdad? Es un ser gregario. En conclusión, todo ciudadano es un ser político por su naturaleza de pensar, no solo de pensar, sino un elemento importante es la razón, ¿verdad? Ustedes desear y actuar, por su capacidad de poder no estar de acuerdo o discernir entre lo que es correcto y lo que no es. La política debe tener un fin último que conlleve al bien común. Como consecuencia, esta naturaleza del ser político solo va a desaparecer cuando dejamos de existir, ¿verdad? Algunas relaciones y métodos, especialmente de la ciencia política, pues tienen alguna relación con algunas disciplinas, como lo es la filosofía política, la historia política, la ciencia política, la sociología política. En todo caso, podemos observar que de alguna manera, en principio, que la ciencia política estudia los fenómenos relacionados con el fundamento, organización, ejercicio, objetivo en el poder de la sociedad. La relación que tiene con la filosofía política se encarga de proyectar las instituciones políticas hacia su desarrollo futuro de acuerdo con las nuevas modalidades del Estado y busca explicar los hechos políticos de acuerdo con las relaciones sociales. La filosofía política tiende a abarcar las ideas, los elementos éticos, así como los cuestionamientos sobre la esencia de lo que es su significado dentro del fin o la acción partidaria colectiva. Lo que va a buscar siempre es encontrar la verdad, ¿verdad? La historia política estudia las narraciones y critica los hechos pasados que describen la vida e ideas políticas de los pensadores de la época que contribuyeron de manera importante al desarrollo de los grupos sociales. Cuando estudian las narraciones y critica los hechos pasados, de alguna manera la historia son todos aquellos acontecimientos, ¿verdad?, que nos permiten ubicar más adelante todo ese proceso de cambio que ha existido dentro de lo que es la sociedad hasta actual, ¿verdad? Y esos acontecimientos, solo voy a dejar entrar otro cristiano más y ya no dejo entrar a nadie más porque ya son las 4. Y estos hechos importantes de manera para su desarrollo, ¿va? Ustedes podríamos hablar incluso de las constituciones, cómo fueron evolucionando a partir de la
constitución de Guatemala se aplicó cuando era parte de la colonia española, la Constitución de Bayona de 1812, y cómo fue evolucionando hasta encontrarla en 1824, la primera constitución en Guatemala, hasta la de 1985, los cambios profundos que significaron en cada uno de sus artículos para buscar esencialmente lo que es el bien común. Entonces, la ciencia política estudia propiamente lo que es el Estado, los procesos políticos, los valores que dieron origen y guían especialmente estas instituciones, ¿verdad? Cómo se crearon instituciones como gobernación, ¿verdad? Ustedes, instituciones como el Congreso de la República, el organismo judicial, el organismo legislativo, instituciones de carácter financiero en el país, de carácter deportivo, cultural, etcétera. Y la sociología política se encarga del estudio de los hechos políticos y cómo de alguna manera estos grupos sociales, cuál ha sido su conducta en un momento determinado. Yo les decía, en la sociología política, ver cómo actúan los diferentes grupos en cierto tipo de acontecimientos, ¿verdad? Y les mencionaba cuando se dio la renuncia de Otto Pérez y Roxana Valdetti, los diferentes grupos en Guatemala, principalmente de carácter estudiantil, las diferentes universidades que a pesar de, bueno, yo nunca he encontrado que tengan problemas, las instituciones como la Universidad de San Carlos, la Universidad Marroquín, la Mariano Gálvez, como institución no tienen problemas. Los que tienen problemas o los que hacen problemas son los estudiantes para ustedes. A mí nunca me ha interesado, digamos, qué es la Marroquín o qué es la Gálvez o qué es la Lativa, ¿verdad? Porque cada una tiene aparentemente las mismas funciones que la Universidad de San Carlos para proporcionar educación. Que la gente a veces, nosotros como sancarlistas, a veces tal vez criticamos porque esos tienen posibilidad de carácter económico, dice porque les regalan, eso no se sabe a ustedes, eso no lo saben. Hay que ir a estudiar ahí para poder conocer las interioridades, pero eso no es importante, ¿va? Los grupos sociales, les decía, los grupos sociales que en ese entonces se conformaron en uno solo, o sea, manifestando las universidades privadas con estatal, exigiendo el retiro, la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Fue un acontecimiento que los que lo vivimos ha sido durante este siglo y medio siglo pasado, posiblemente único a ustedes, especialmente para buscar el beneficio de la sociedad guatemalteca. Otras disciplinas políticas especiales que encontramos: la economía política, la gestión gubernamental o las políticas públicas que de alguna manera conllevan también el establecimiento de un gobierno mucho más acorde a las necesidades de la población. Hay ciencias auxiliares y su propósito es proporcionar, digamos, el estudio, mayor tipo de información para poder de alguna manera establecer una mayor coherencia con respecto a los acontecimientos que están desarrollándose. Por ejemplo, la cuestión demográfica, especialmente poblacional en Guatemala, donde se ubican las estadísticas, es esa recopilación de resultados y después trasladarlos de una manera con mayor objetividad para poder hacer un buen análisis con respecto a los hechos o acontecimientos que se dan. Entonces, como podemos apreciar, la ciencia política no puede estar separada del Estado, pues su naturaleza da origen a esta misma. Y no solo está separada del Estado, sino tampoco está separado del poder, ¿verdad? O sea que debemos recordar que el objetivo, especialmente de la ciencia política, no solo es el Estado, sino también propiamente lo que es el poder, ¿verdad? Las relaciones entre la ciencia política, la teoría del Estado y otras disciplinas sociales.
Bueno, sí habíamos hablado que estudia los fenómenos, la ciencia política estudia los fenómenos relacionados con el fundamento, organización, ejercicio y objetivo de la dinámica del poder en la sociedad. La práctica política es una actividad orientada hacia el exterior y en algunos casos se contrapone con la teoría política, que es meramente de carácter especulativo, su conocimiento, lo que nos lleva a pensar que la ley es buena en teoría, pero no en la práctica. La teoría política moderna es un andamiaje de hipótesis, grupo de hipótesis, afirmaciones, deducciones, descripción que se aplica a la ciencia política o una parte de ella y que son sustentadas en la realidad social. O sea que la teoría son ese proceso que nosotros elaboramos al hacer un trabajo de investigación, la especulación para ver si lo que tenemos como teoría puede ser comprobado más adelante como una situación de carácter verdadera o puede ser de carácter falso, ¿va? Entonces, la teoría es muy bonita, pero la realidad es que hay que llevarla a la práctica o hacer un estudio mucho más detallado, mucho más sistemático para verificar si los acontecimientos o las acciones son ciertas o no. Para Yekan y la ciencia doctrina del Estado se divide en teoría general y su doctrina particular. La primera se propone dar el principio fundamental del Estado y someter la investigación científica a los fenómenos generales del mismo y sus determinaciones fundamentales. La segunda propone una doctrina de las instituciones del Estado de manera concreta. Los problemas básicos del Estado se reducen a los siguientes principios doctrinales. Primero, la teoría política e historia de las instituciones políticas propiamente, representación política, partidos, grupos y opiniones públicas y las relaciones de carácter internacional. Otro elemento importante es la ética. En el campo de la ética se sitúa el estudio de los fenómenos psicológicos, de las decisiones, inclinaciones o tendencias humanas. Para Kant, la moral debe ser de parte de la apreciación y refleja las nociones del bien y del mal, debido a que el primero lo conforma y el segundo no debe ser objeto del deber. La moral social se traduce en el conjunto de deberes para nuestros semejantes sin sanciones de carácter legal, ¿verdad? Aquellas personas que cometen algunos actos posiblemente solo pueden ser criticados como malos, no hagas tal cosa porque es malo, no robes, etcétera, pero o no mates, ¿verdad? Pero son situaciones de carácter moral, ¿verdad? Que no lo hagan, es una teoría. Al hacerlo en la práctica, pues ya lleva una situación de carácter sancionatorio. La economía y la ciencia política, desde que el hombre empezó a acumular su riqueza, se dio cuenta que era el medio de satisfacer sus necesidades materiales e hizo de su vida un paraíso ilusorio y no dudaba en realizar lo que esté en sus manos para conseguir lo que sus ambiciones le pidan. El poder político se conformó estimulando los procesos económicos, mientras que los gobernantes comenzaron a optar por dos caminos: acumular riquezas para atender las necesidades sociales o utilizar esa riqueza para satisfacer necesidades personales. En todo caso, recuérdense que la economía es una distribución de mejor manera que la riqueza con los recursos que genera el Estado. Guatemala es un país eminentemente rico. Hay muchos elementos donde se puede conseguir plata. En una economía informal, una economía formal, tenemos situaciones donde se puede extraer oro, plata, etcétera. Uno puede observar hasta cuando, digamos ahorita en diciembre, a pesar de que las condiciones económicas eran bastante limitadas, ¿verdad? Ustedes, porque había mucho desempleo, ustedes pudieron ver en los mercados cantonales o en los grandes centros comerciales la cantidad de gente que había comprando, ¿va? No solo en centros comerciales, sino asistiendo a otros lugares de recreo, ¿va?
Entonces en Guatemala hay plata. El único inconveniente que se ha suscitado es que no ha sido bien empleado. Los tipos de gobernantes que hemos tenido, yo creo que casi todos, ¿va? Ustedes, tanto militares que han gobernado el país como desde la 1985, con Vinicio Cerezo, la mayoría de ellos han sido personas inescrupulosas que se han apropiado de los bienes, no solo de bienes del Estado a ustedes, sino que se han hecho millonarios. Aquí nace, por ejemplo, una nueva capa social económica de ricos para ustedes. El presidente y sus famosos amigos. Podríamos mencionar el último gobernante, Jimmy Morales, tenía sus recursos para ustedes, pero hoy tienes, chicas, hoy son millonarios para ustedes y nadie va a dudar de eso. Entonces, la ciencia política, pues, desde este punto de vista, su tarea sería investigar, digamos, cómo la economía puede de alguna manera mejorar las condiciones de vida de las personas, para una mejor distribución de la riqueza en todo caso. Otros elementos que se dan en la psicología y la ciencia política. Los fenómenos políticos son fenómenos psicológicos en razón de que obedecen a reacciones emocionales de gobernantes y gobernados. El gobernado se expresa mediante reacciones de simpatía, de consternación, de lucha de las ideas o presencia de gobernantes. Cada vez que miramos algún tipo de presidente, les miramos una cara de tristeza, de aflicción, especialmente para que la población tenga consideración. Que los gobernantes nunca nos dan información con respecto a los acontecimientos de carácter negativo, solo que sean impactantes para ustedes. O sea, generalmente salen como luchadores, como Superman, o como aquel desquiciado de Neto Brand, ustedes, con un montón de situaciones para atraer publicitarias, para atraer la votación, el voto en las comunidades en el interior de la República. O sea, sus acciones son para ganar esa simpatía de la población, de decir, bueno, está haciendo algo. Pero la verdad que son muy pocas las cosas que hacen y son mucho más las negativas que realmente. Casi todos los gobiernos han estado incluidos en los procesos de corrupción en Guatemala. La psicopatología y la comunicación. Vivimos en un mundo de masas acosado por grandes peligros, inmersos en serios desórdenes que afectan la vida cotidiana. Nuestro sistema nervioso en algunas ocasiones no responde de manera adecuada a las turbulencias de estos tiempos modernos. Las personas viven una especie de psicosis crónica motivada por los sucesos, asaltos, secuestros a nivel internacional, terrorismos, etc. Esto da como resultado un desequilibrio, especialmente entre las personas, que pueden llevar a suicidios, enfermedades mentales, psicosis sociales, aberraciones colectivas. Y les decía yo a sus compañeros, a veces allá en la ciudad capital, ¿va? Cuando uno anda caminando por esos lares, no sé si a ustedes les ha pasado que por alguna circunstancia van atrás de una persona, y si es mujer o más, la persona, la tendencia es a mirarlo a uno como con desconfianza, a ustedes como que la va a asaltar, y de alguna manera se vuelve algo desagradable, especialmente para uno, a ustedes. Entonces hay un temor, especialmente por la población, a ser víctima de asaltos o de actos de corrupción o de asesinatos. Ya ven ustedes el narcotráfico cómo ha hecho de daño, especialmente en la población guatemalteca, con la cantidad de consumidores que hay de estos productos. O sea, la gente más sencilla, pues
para conseguir esto, para estas famosas enfermedades, tiene que inmiscuirse en asuntos indebidos, como asaltar, matar, etcétera. Conseguir en Guatemala, antes solo se consumía mucho marihuana, aunque yo creo que se sigue consumiendo, pero hoy ya la gente quiere otra droga que le haga mayor tipo de efecto. Entonces, este es el resultado que de alguna manera la psicopatología y la comunicación se da en un mundo especialmente de masa. La política y la religión, le decía a los muchachos, tanto que hemos de alguna manera cambiado, especialmente dentro de lo que es las sociedades. Las relaciones de la iglesia varían sustancialmente en su tiempo, así como en los diferentes países, ¿va ustedes? En estados en los que impera la iglesia en el derecho y en los hechos sociales, posee una amplia capacidad jurídica, política y económica y mantiene de hecho una relación con la Santa Sede, pero esto ha ido sustancialmente variando, ¿va usted? A través de los estados modernos también hay una separación entre lo que es la iglesia y el estado, no como en épocas primitivas, como aparte de las épocas más primitivas que los rituales llamados religión en aquel entonces, ese tipo de creencias, hasta la llegada, hasta la época medieval, ya con la presencia de Dios. De alguna manera la iglesia católica tuvo mucha influencia, ¿a ustedes? Se decía que se gobernaba con una espada de metal y con una espada de carácter espiritual. Y entonces la mayoría de reyes o reinas, de alguna manera, tenían mucho acercamiento, especialmente con la religión, especialmente para decisiones de carácter político en aquel entonces. En el proceso, digamos, más adelante, la religión ha jugado un papel más modesto, solo en Guatemala, posiblemente a raíz de los años de 1944-54, la iglesia creó, digamos, un ambiente de carácter negativo en contra del presidente Arevalo y en contra del presidente Alves, considerándolos de corte eminentemente comunista. Las constituciones a partir ya de épocas más contemporáneas pues ya hablan de un estado de libertad de culto, ¿va ustedes? Y entonces ya la iglesia actualmente, por lo menos en Guatemala, se ha dedicado más a la parte de carácter espiritual, de fortalecer de las personas, y se ha separado de alguna manera de los gobernantes, aunque los dos últimos gobernantes de alguna manera la iglesia evangélica jugó un papel importante en el voto, tal vez con Yamatei no mucho, pero con Jimmy Morales, que pertenecía a un grupo religioso evangélico, pues sí, el voto al final decidió su llegada al poder, al igual que pasó con Serrano Elías. El voto evangélico, él pertenecía a una institución religiosa de esta, sí, de alguna manera, pues el voto evangélico es bastante significativo, ya que recordémonos que somos que es la mitad, se dice, de carácter evangélico y la mitad de carácter católico. Y la tecnología en la política, que ha jugado un papel importantísimo también. La tecnología de alguna manera permite obtener el máximo beneficio en poco tiempo a ustedes. La tecnología permitió incluso dentro del proceso electoral de los Estados Unidos hacer este tipo de votación. Permite el mayor acercamiento entre los diferentes grupos, acelerar casi todas las actividades de alguna manera, ¿va ustedes? Entonces, y con el mínimo de esfuerzo especialmente, ¿va? Ya el hombre no necesita estar presente, sino que de alguna manera se pueden utilizar pocas personas para llevar mayor cantidad de información con respecto a los diferentes tipos o acciones en que se vaya a tomar decisiones.
En el Congreso, recuérdense que hay un conteo especialmente de la cantidad de diputados electrónicamente. Antes se hacía conforme iban echando uno por uno, ¿va? Hoy ya no hay necesidad, cada quien se va agregando ahí. Y la tecnología ha tenido un impacto especialmente importante, especialmente a la hora de las votaciones o en los procesos electorales, transmitiendo de alguna manera toda la información de sus futuros o los aspirantes a alguna posición política en cada una de sus países, ¿verdad? Es una herramienta muy significativa siempre y cuando se pueda utilizar de una manera adecuada. La manera inadecuada que yo miro es las famosas extorsiones para ustedes, o cómo de alguna manera ha impactado especialmente en los niños la utilización de los teléfonos móviles, incluyendo la mayoría de ustedes. Yo creo que tal vez en la universidad algunos pocos no tendrán acceso o no tienen teléfono, pero la mayoría sí. Y desafortunadamente se ha vuelto una enfermedad que de alguna manera afecta el desarrollo intelectual de los jóvenes. Casi todos los jóvenes hoy no les gusta leer. No les gusta copiar y pegar, especialmente cuando tienen que elaborar algún tipo de trabajo. Pero esto es esencialmente conforme a la... Y la última que vamos a ver hoy el día de hoy para dejarlo el martes y terminar el martes esta actividad y seguir con lo que es poder político es significado. Camino que a través orden para alcanzar un propósito. El método de la ciencia política significa el orden sistematizado por el cual se alcanza el conocimiento político y la comprobación de sus proposiciones o postulados más generales. El objeto de la ciencia política es el poder del Estado. No solo es recuerden que el objeto no solo es el poder del Estado, no solo es el Estado, sino el poder mismo en el Estado, porque no hay fenómeno político que no se relacione de forma directa o indirecta con los poderes estatales y en general con el sistema político. El método de la ciencia política significa el orden sistematizado por el cual se alcanza el conocimiento político y la comprobación de sus proposiciones o postulados más generales. El objeto de la ciencia política es el postulado. Bueno, en la ciencia política el método es el camino hacia el conocimiento político para desenredar esa realidad compleja y transitoria de la vida política. Es indispensable el uso de varios métodos, varios caminos que nos ayuden a precisar el objeto de conocimiento que son los fenómenos políticos y la relación que guarda con el gobierno. Tal es uno de los últimos acontecimientos que sería objeto de estudio, sería esos procesos el proceso de abstencionismo que se da especialmente en los procesos electorales en Guatemala. ¿Usted por qué estudiar? Uno puede decir tantas cosas para ustedes, pero el objeto de la ciencia política es investigar para poder determinar cuáles son las causas de la apatía o el abstencionismo de carácter político que se da en los procesos de carácter electoral. Hay un innumerable situaciones, puede ser de carácter económico, la gente no cree, los políticos tienen una mala percepción con respecto a esto, son los mismos, no cambian, solo llegan a reír un montón. Y entonces ese es un paso esencialmente de la ciencia política, de estudiar todo este tipo de procesos. Yo, digamos, me gustaría digamos que se encargaran, digamos, en Guatemala del estudio. Y ahorita que están en este proceso de eleccionario en el colegio de abogados, ¿verdad ustedes? ¿Cuál es la tendencia especialmente de ese grupo, de los grupos de abogados, por determinados tipos de personajes que a veces son de honorabilidad muy dudosa, ¿verdad ustedes? Entonces, pero estudiarlo, ¿va? Porque uno puede criticar a fulano o a mengano, pero realmente habría que hacer una investigación con respecto a cuáles han sido sus actos y qué ha orillado especialmente a los abogados
a tener una tendencia al voto con respecto a determinado tipo de candidato. Entonces, esta semana se celebran 2 acontecimientos especiales de abogados. ¿Alguno sabe cuáles son? Pregunta. Licenciado. ¿Cuáles son los 2 acontecimientos importantes de abogados esta semana? La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y el otro no me recuerdo. Para el Colegio de Abogados, creo yo. Ajá. De la Corte creo que todavía no. Ahorita van a elegir junta directiva. Ajá, junta directiva. Junta directiva del Colegio de Abogados, pero en nuestra facultad es importante que ustedes conozcan que el día viernes 12 es la elección para decano de la Facultad de Ciencias, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y entonces ahí vamos a ver cómo se comportan los grupos para ustedes. Cada quien tiene su propia visión. Creo que por lo menos hasta ahorita en el Colegio de Abogados hay 9 grupos, fíjense. 9 grupos. Ya se imaginan ustedes, cuando hay 9 grupos es porque hay ciertos intereses o porque algún beneficio quieren buscar en lugar de buscar el mejoramiento de sus agremiados, como que es otro tipo de poder que ellos buscan, ¿no? En el caso de decano, pues cada quien tiene sus inclinaciones. Para ustedes, yo no voto porque no soy abogado, pero los abogados por votar por el decano, por lo menos creo que ha sido un poco limpia el proceso electoral. No ha sido un proceso, miren, ustedes hubieran estado hace unos 15 años, era una cantidad de propaganda, pero miren ustedes, millonaria. Hoy no, pero precisamente la tecnología ha permitido de alguna manera poder llevar los programas de trabajo de estos candidatos y algunas otras reuniones, que realmente ha sido una campaña bastante, digamos, moderada con respecto al aspecto económico. Ojalá que la persona que gane como decano, pues satisfacer las necesidades, especialmente no solo del estudiante, del docente, sino de la comunidad, de la sociedad, etcétera. Antes la facultad era un ente que realmente en el movimiento popular pues era muy significativo su presencia, pero ha ido bajando un poco. Esperemos que se retomen otra vez la transparencia y el valor que la Facultad de Ciencias Jurídicas puede demostrar a través de la sociedad guatemalteca. Así que solamente, patojos, y si Dios quiere nos vemos el jueves, si no el jueves, va el miércoles. Y ahí estamos a la orden. La otra semana terminamos este tema y seguimos lo que es el poder político. Que tengan muchas bendiciones, pórtense bien, que nada les cuesta.